¡No hay chantaje! Nos han desangrado los muy cabrones. Nos han quitado todo lo que teníamos. Y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Y a los padres de los padres de nuestros padres. Sí. Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Vale, Stan, no desarrolles más el tema. Y a cambio los romanos, ¿qué nos han dado? El acueducto. ¿Qué? El acueducto. Ah, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí. Y el alcantarillado. Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. Y las carreteras. Evidentemente las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación. La sanidad. La enseñanza. Sí, de acuerdo. Y el vino. Claro, es verdad, no, por supuesto. Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg. Los baños públicos. Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg. Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. ¿La paz? Que te folle un pez. Y bienvenidos a la teoría de la mente. Bueno, pues bienvenido a un programa más de La Teoría de la Mente. Ya sabéis, el programa que trata sobre todos aquellos aspectos de la salud mental que son relevantes para nuestra vida diaria y en general para todos aquellos que sufren de ansiedad. Nosotros somos miembros de amadag.com y lateoriadelamente.com. Y desde ahí, para poder contactar con nosotros, ya sabéis, podéis hacerlo al 911198157, 911198157. Podéis hacerlo también a través del correo info@amadag.com o a través de nuestra aplicación La Teoría de la Mente, que podéis descargaros tanto en iOS como en Android. Y esta vez, y como consecuencia de que estamos presentando con esta serie de seminarios el curso de Sin Miedo al Miedo, que va a empezar el 15 de mayo, vamos a tratar de responder a las preguntas de las personas que estuvieron en el último seminario Crisis de Ansiedad, ¿vale? Tuvimos algún problemilla técnico y bueno, pues resolvimos que las preguntas que no fuesen respondidas en ese momento, bueno, pues que las haríamos y las pondríamos en este formato de podcast. Entonces, bueno, pues como sabéis, nosotros siempre cumplimos nuestras promesas, así que aquí os dejamos con las respuestas a vuestras preguntas. Allá vamos. Bueno, pues vamos allá. La primera pregunta va para Carmen. Carmen nos dice: cuando siento que me va a dar un ataque de pánico, ¿cómo puedo hacer para dejar de controlarlo? Cuanto menos quiero tenerlo, más lo tengo, explica Rubén. Pero bueno, ¿cómo se maneja esa situación? Muchas gracias. Bueno, no es una respuesta nada fácil, porque la gente se cree que uno deja de controlar así, de una forma fácil, como si fuese una cuestión de querer o no querer, ¿no? Y no es fácil porque durante toda mi vida yo normalmente he utilizado el control como medio de seguridad, como forma de mantenerme a salvo, es casi como una religión, ¿no? Es muy difícil renunciar a una religión. Pero verás, es necesario decir que uno no va a perder esa obsesión por el control de un día para otro. Para la mente es poco menos, casi es como decirle, bueno, pues tú tírate al barranco, que no va a pasar nada, ¿no? Esto es como la historia del alpinista que se queda colgado ahí en medio de la montaña y escucha esa voz que dice, bueno, él pide auxilio y escucha esa voz colgado de la cuerda que dice, no te preocupes, hijo mío, no te preocupes, tú corta la cuerda
porque 100.000 ángeles vendrán del cielo y te salvarán. Y bueno, el alpinista dice, bueno, pues hombre, 100.000 ángeles no está nada mal, ¿no? Dice, ¿pero quién eres? Dice, no, que soy Dios, ¿no? Dice, bueno, pues ya está, si es Dios, son 100.000 ángeles, pues aquí no hay ningún problema. Así que, bueno, pues se dispone a cortar la cuerda, pero de repente dice, bueno, Dios, he pensado que, bueno, una cosa es que a lo mejor he pensado, ¿y si uno de los ángeles que me va a recoger pues tiene un mal día? O en ese momento no hila muy fino y me caigo. Dice el hombre, pero poca fe, ¿no? Le dice Dios, tú no te preocupes, porque además yo te voy a poner ahí un colchón de plumas y si tú te caes, bueno, pues la caída será mullida y entonces no te pasará nada porque yo soy todopoderoso. Y el otro dice, hombre, si está el colchón de plumas, pues dice, bueno, venga, ya está. Así que dice, bueno, Dios, pero no puedo hacerlo. Y el otro dice, ¿y ahora qué te pasa? Dice, bueno, es que he pensado, dice, que a lo mejor, bueno, darme contra el suelo no pasa nada, porque eso está más o menos resuelto, pero ¿y si me doy contra una cornisa? Contra una pared, pues ya está, me he escalabrado la cabeza. Y dice el otro, bueno, no te preocupes, hijo mío, porque yo revestiré las paredes de un poliespam especial que no te va a hacer nada. Y el otro dice, hombre, ya la verdad es que está bastante seguro todo, ¿no? Y dice, si ya, bueno, están los ángeles, está también las plumas y está, bueno, el poliespam. Y dice, bueno, ya sí que me tiro. Y dice el otro, ¿verdad? Y dice, sí. Y dice, bueno, espérate, Dios no lo puedo hacer. ¿Y si no existes, no? Bueno, pues esto es un poco la idea que tiene la mente, ¿no? La mente siempre va a estar indagando, siempre va a estar buscando un control que en realidad es una especie de condena porque, claro, no puede conseguirlo. No puede conseguir el control que él quiere, ¿no? Aprender a dejar de obsesionarse con el control implica estar dispuesto a pagar un precio. Es decir, estar dispuesto a asumir un riesgo, es ver hacia dónde quiero dirigir mi vida. Porque muchas personas que han tenido una fobia, y más de una fobia como estas que estamos tratando, de sin miedo al miedo, bueno, pues son personas que de alguna manera han comprado su seguridad a base de no exponerse, no estar en un territorio, no tener determinadas conversaciones, no tener... Y bueno, pues mientras están en ese territorio, pues la cosa parece que funciona, pero resulta que, claro, han tenido que pagar un alto precio, que es su libertad. ¿Vale? Entonces, implica entender que yo quiero dirigir mi vida hacia otro lugar. Muchos de nuestros pacientes dicen, mira, yo durante mucho tiempo no he sentido tanto que he vivido, sino que he sobrevivido. Es una frase muy sabia, porque viene a decir que yo siempre he estado reaccionando o el centro de mi vida siempre ha sido el estar seguro, el buscar esa seguridad que nunca llegó a alcanzar, ¿vale? Se trata de entender que yo necesito volver a reestructurar mi vida de tal forma que sea la vida el centro y no la seguridad. Uno no puede dejar de controlar porque el término es contradictorio en sí mismo, ¿no? ¿Cómo vas a controlar tu no control? Porque, veréis, para abandonar la isla del control uno tiene que dirigirse, como hemos dicho, hacia otro lugar. Implica un viaje, un crecimiento, una maduración, porque madurar implica aceptar una vida diferente a la que yo espero, ¿no? Una cosa es lo que la mente espera y otra cosa es lo que es. Una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que puedes. La mente a menudo le cuesta mucho esto de afrontar el presente, la realidad, porque siempre la está adornando, siempre está pensando que debería ser otra, siempre está... Y tengo que entender que la vida es lo que es. Y una vez que es lo que es, yo tengo que ver cómo me adapto a eso. Pero la vida no se va a adaptar a mi mente. Seré yo el que me tendré que adaptar a la vida, ¿no? Y efectivamente, pues Carmen, yo creo que la historia es que ese paso no es nada gratis. Uno piensa que va a dejar de perder el control como si fuese casi una especie de amnesia. Pero es que uno tiene que entender, como hemos dicho antes, que todo tiene un precio y el trabajo personal tiene un precio todavía mayor. Hay que cambiar siempre una cosa por otra. Para elegir, tengo que aprender a dejar de una forma consciente también esa búsqueda obsesiva
por la seguridad. Implica asumir incertidumbre. Implica también una renuncia, ¿vale? Bueno, vamos allá. Porque nos dice también Luisa, dice, yo no sabía que era la ansiedad hasta que empecé un día a temblar descontroladamente y que existía un pánico ahí interior que es como si predijeses que algo malo iba a pasar, ¿no? Y dice, me quedé sorprendida al oír en urgencias que esto es un ataque de pánico. Y pensaba que a mí me estaba dando algo realmente grave. Y dice, ¿cómo se puede tener miedo de esa manera? Bueno, pues es cierto que las personas que sufren ansiedad de esa manera, como estamos diciendo, les coge muchas veces de sorpresa porque siempre han asumido la ansiedad como un estado de agobio, de incomodidad, de cierta angustia, pero nunca lo han visto de una forma tan patente y tan real. Las personas muchas veces viven su primer ataque de ansiedad casi de una manera traumática. A partir de entonces, para las personas que han tenido un ataque de ansiedad, hay un antes y un después. Para muchas personas es un shock, un accidente, y haber experimentado esa sensación de que algo terrible les iba a pasar, les pone en contacto muchas veces por primera vez de una forma muy, muy, muy consciente con cuestiones como la vulnerabilidad. ¿Vale? Uno piensa que es vulnerable, pero no de esa manera tan consciente. O la muerte, o la pérdida, o el peligro, o el miedo a la locura, o bueno, muchas cosas, ¿no? Es como si de repente algo que tienes que ir aprendiendo durante toda la vida, ¿no? Y que la vida de alguna manera nos va preparando también para esas cuestiones. En la medida, pues imagínate, que nos vamos haciendo mayores, que disminuyen las fuerzas, que bueno, pues eso, la mente, bueno, pues muchas veces, y eso es un poco lo esperable, pues se va adaptando, bueno, pues a este tipo de cuestiones, a que uno no es inmortal, a que uno tiene que sufrir pequeñas muertes en su vida, y de pronto es como recibir una especie de curso intensivo, y ese curso intensivo es muy difícil de asimilar. Es decir, me quedo en shock en ese momento. Entonces, bueno, diríamos que esa es la principal dificultad que las personas tienen en ese momento, ¿vale? Entonces, claro, se puede sentir eso y de hecho esa experiencia nos va a dejar a veces tan marcados que muchas veces, como hemos dicho antes a Carmen, el objetivo de mi vida ya va a ser volver a no pasar por ahí, ¿vale? Digamos que hay una especie de evitación experiencial, de evitación de las experiencias y que el leitmotiv de mi vida ya se transforma en algo, ¿no? En intentar que algo no suceda. No que la vida suceda, sino intentar que algo no suceda. María dice, yo tengo agorafobia, dice, me han recetado pastillas, pero no me gusta tomar pastillas por si pueden ser adictivas. ¿Pensáis que debo tomarlas? Aún no empecé con el tratamiento. Bueno, sería muy arriesgado que nosotros aquí te dijésemos si puedes tomar pastillas o no. Primero, yo soy psicólogo y los psicólogos no podemos opinar acerca de la meditación. Bueno, podemos hacerlo siempre en connivencia con el psiquiatra con el que estemos tratando al paciente, ¿vale? Pero sí que a lo mejor, bueno, podemos aprovechar esta pregunta que tú has hecho para abrir un poco este tema. Bueno, la medicación a veces, yo lo que he ido aprendiendo durante todos estos años, llevo ya 17 años viendo pacientes de una manera, vamos, continua, y bueno, pues pues he tenido que entender que la medicación en determinados casos es muy útil, ¿vale? Eso no quiere decir que en todos los casos sea útil, es que siempre hay que mirarlo según la situación, según la persona, según el profesional. Pero a veces es útil. Veréis, muchas veces yo hago esa analogía. La gente me dice, bueno, es que me dijeron una vez, es que, bueno, tomar medicación es como tener el dedo o la mano atrancada por una puerta, es como si la puerta se hubiese cerrado y me hubiese dejado ahí la mano y como si me echasen reflex. Entonces yo no saco la mano de ahí, ¿no? Y entonces me echan reflex y bueno, pues se me alivia un momento, pero la mano no está. Bueno, es un buen razonamiento, ¿vale? Ahora bien, tenemos que entender que muchas veces para muchas personas el dolor
es tan importante que por lo menos en la terapia que no vamos a poder ser escuchados. Te duele tanto que tú no puedes dar instrucciones acerca de cómo sacar la mano de la puerta, porque no tienes más que oídos para el dolor. Y en ese momento, pues oye, la medicación puede servir para que la persona tenga un estado de ánimo más lúcido, menos angustioso, menos de apagar fuego como los bomberos, y podamos colocarnos y situarnos de una manera diferente, ¿vale? Venga, vamos allá. Gema dice, ¿cómo dejarse fluir? Dice, ¿cómo hiciste tú, Rubén, para no controlar las crisis para que pase antes? Dices, pues mira, yo te diría que evidentemente nada de esto te lo puedo condensar en una frase, porque de hecho si te lo pudiese condensar en una frase, vamos, supongo que habría hecho esa frase, la habría imprimido en un libro y ya sería millonario. Pero no tiene ese sentido. Yo creo mucho en el trabajo, ¿vale? Yo lo siento, pero yo soy muy de la vieja usancia. Entonces, pero sí te voy a decir un poco un cambio de orientación. Yo entendí de una manera muy profunda en mi proceso que quería ir hacia y no huir de. Esto está relacionado con algo que hemos hablado antes, ¿vale? Cuando yo quiero decir que quiero ir hacia, quiero decir que puedo entender que la ansiedad puede estar en mi vida, pero que además de la ansiedad, yo quiero hacer mi vida. Yo no tengo que esperar a que la ansiedad desaparezca para hacer mi vida. Porque muchas veces el leitmotiv, como hemos dicho, de la vida de muchas personas es intentar huir de esa ansiedad. Es intentar que esa ansiedad no suceda. Claro, pues eso nos coloca en un aspecto un poco condicional, ¿no? Porque muchas personas, y yo siempre lo digo, están esperando a estar bien para empezar a vivir. Pero chicos, hay que empezar a vivir. Ya veremos cómo estaremos bien, pero tengo que tener esa decisión grabada a fuego, ¿vale? El control es una forma de protegerme y de defensa. Y ese estado de fluir, ese estado de flujo no se decide, sino que uno decide entregarse a él, ¿vale? Yo no decido fluir, sino que, bueno, yo me encamino hacia ahí y yo me entrego hacia ese camino. No sé si observáis los pájaros, pero si observáis los pájaros, ahora que acabo de venir de Semana Santa, que he estado unos días allí en Portugal, en la playa, pues a mí me gusta mucho observar a las gaviotas, a los pájaros, sobre todo cuando hay aire, y me doy cuenta de cómo se mueven. Casi no tienen que aletear. Las personas que intentan controlar todo el rato están intentando aletear todo el tiempo, ¿no? Pero ellas no. Ellas aprovechan esas corrientes de aire casi un poco como ese fluir, ¿vale? No pueden ir contra el viento. Yo tengo que aprovechar las corrientes y aprovechar el viento en ese sentido. Una vez tuve un vecino muy particular, y yo siempre, esto también es una cosa que cuento, y en mi casa, en la cocina, yo vivía antes en un piso, antes de donde yo vivo ahora, y vivía en un quinto y tenía un nido de vencejos. Los vencejos son unos pájaros extraordinarios. Son pájaros migratorios y son pájaros que son capaces, pues van desde África hasta Noruega, ¿vale? Y lo impresionante de estos pájaros es que hacen su vida absolutamente en el aire, todo el rato. Solamente se posan para la crianza, para establecer el nido y realizar la crianza, pero siempre lo hacen desde lugares altos. Las patas las tienen muy atrofiadas y casi no pueden moverse. Ellos tienen que hacer todo el rato su vida en el aire. Ellos hacen toda su vida en el aire. A mí me da mucho que pensar. Beben en el aire, comen en el aire, incluso copulan en el aire. O sea, es decir, duermen en el aire. Es decir, todo, ¿vale? Es importante entender esa sabiduría profunda que debe existir ahí como para hacer las cosas que hace, ¿no? Lo contrario del miedo para mí siempre fue la fe. Y no establecamos aquí tintes religiosos. La religión es yo prefiero no mezclar cosas. O sea, es decir, yo muchas veces creo que se mezclan mucho churras con merinas y yo creo que no. Yo
creo que tengo que dedicarme a mi tema y mi tema. Entonces, las personas que optan por la religión, optan por la religión. Las que no optan por la religión, pero sí que hablamos que la fe, un poco vamos a establecer la fe desde ahí. Es decir, la fe es la creencia, igual que mi desconfianza o que mi paranoia con respecto a mi cuerpo es una realidad, mi fe con respecto a mi cuerpo también lo es. Porque por mucho que lo intentemos negar, algo de fe tenéis. Todos los días os levantáis, vuestros riñones funcionan, parece que la uretra no va mal, parece que el sistema linfático, pues está ahí. Es decir, si tuvieseis que controlar todo eso, pues ya os habríais vuelto locos. La gente normalmente se preocupa de la respiración, de controlar la respiración y el corazón. Pero esto es una cuestión, porque son las más evidentes, pero es que hay muchas funciones, miles de millones de funciones que no son evidentes. ¿Y con qué las controlamos? Pues con fe. Es decir, dejamos que haya otras fuerzas que sean diferentes, que sean las que se encarguen de todo eso. Y yo tengo que procurar no intervenir en eso. ¿Vale? No solamente hay que entender que hay cosas que pueden fallar. Eso es el parloteo de mi mente. Y yo tengo que entender que mi mente habla. Pero porque mi mente habla, no quiere decir que tenga razón. Mi mente es, pues una construcción que yo tengo en ese momento. Y yo puedo entender que la pobre pues esté confundida, que esté asustada, pero no tiene por qué tener mucha idea de la realidad. La mente está construyendo la realidad todo el rato. Pero eso no quiere decir que sea infalible. De hecho, la mente es muy falible, muy fácilmente engañable. Lo que pasa es que a menudo tomamos sus dictados como si fuesen algo. Entonces, la mente hay que aprender a escucharla un poco, eso, como si fuese una especie de voz, ¿no? La mayoría de las veces está elucubrando, está imaginando, está esperando. Así que hay que aprender a escuchar otras voces, que siempre están ahí, pero no son esa parte tan racional que vivo. Hay que aprender a escuchar otras voces diferentes a la angustia que yo tengo en ese momento, ¿vale? Entonces, creo que es un tema muy, muy importante este del control, por lo tanto, por eso se va a terminar llamando este capítulo así, porque entiendo que muchas de las cosas de las que estáis hablando tienen que ver con esto. Vamos con Laura. Laura nos dice, ¿sufrimos ansiedad por determinados rasgos psicológicos? Dice, yo también sufrí. Aprendí a escucharme y a no asustarme. Dice, ¿ves? Ahí estamos. Soy perfeccionista y muy responsable con mis obligaciones. Dice, esto me genera estrés y el estrés me genera ansiedad. Practico deporte y me ayuda. ¿Aprenderé con los años? Bueno, pues yo siempre he creído que uno no es crónico. Los trastornos de ansiedad no son crónicos en sí, pero es que uno tampoco es crónico de sí mismo. Entonces, veréis, cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de la personalidad como una serie de patrones fijos, un poco de respuesta. Pues imaginaros, cada uno ha aprendido a sobrevivir de una manera ante el mundo. Pues imaginaros, hay personas que aprendieron a controlar mucho, pues porque en su momento entendieron que controlando hay cosas que funcionan. Por ejemplo, si yo me esfuerzo mucho en estudiar, pues es más fácil que saque mejores notas que no. Si yo me esfuerzo mucho por mantener algo, pues es más fácil que eso se mantenga que no. Ahora bien, el control no son todas las fuerzas del universo, solamente es un tipo de control. No solamente es un tipo de fuerza la que existe. Veréis, hay personas que aprendieron, imaginaros, a ser sumisas y aprendieron a que, pues eso es una forma de no tener problemas en la vida, de evitar confrontaciones. Hay personas que, imaginaros, aprendieron a buscar una seguridad constante. Hay personas que aprendieron cada uno aprendió de una forma determinada, y esos aprendizajes que se repitieron a lo largo de los años y fueron terminando por ser respuestas más o menos fijas o patrones más o menos fijos de comportamiento, pues eso es lo que hablaríamos como personalidad, ¿vale? Lo malo es que a veces esas respuestas que tan positivas han sido para muchas cosas, a veces son inamovibles, y a veces la misma respuesta o el mundo nos exige diferentes respuestas o respuestas diferentes a esos patrones fijos, ¿vale? Pero
el hecho de que sean patrones fijos no quiere decir que sean patrones y estables, no quiere decir que sean patrones que no puedan modificarse, ¿vale? Uno va a tender hacia, pero oye, tender hacia no significa estar condenado a. La plasticidad cerebral es increíble y cada vez estamos viendo más. No es ilimitada, pero vamos, es increíble. Y no solamente el cómo se disponen las neuronas, sino el conectoma, es decir, la forma en cómo se conectan esas neuronas en sí, cómo se relacionan entre ellas. Bueno, es posible cambiar, evidentemente, claro que es posible cambiar, ¿vale? Es posible porque no estoy condenado siempre a repetir los mismos patrones, y la herramienta y la conciencia y el trabajo me va a ayudar efectivamente a no funcionar de manera ciega, sino que yo tengo que redirigir y tengo que establecer respuestas diferentes a ese patrón reactivo que he establecido durante tanto tiempo. Carmen del Socorro nos dice: ¿las esencias florales ayudan? Y luego nos ha hecho una pregunta también acerca del cannabis. Bueno, vamos a ver dos cosas. Primero, no sé demasiado acerca de las esencias florales, ¿vale? Puedo saber más de fitoterapia, ¿vale? Es decir, yo os puedo decir que sí se han hecho estudios donde efectivamente sí se comprueba que hay algunas esencias que son esencias de plantas que son superiores al placebo, como podrían ser pues el hipérico, como podría ser la amapola de California, el espino blanco. Al fin y al cabo no es nada disparatado. No dejan de ser compuestos que influyen en nosotros. No podemos obviar que si el alcohol, por ejemplo, tiene un factor, imagínate, desinhibitorio, pues otras plantas en esencia pues no puedan tener ese efecto sobre nuestro cuerpo. Entonces, bueno, pues sí, hay plantas que ayudan. Ahora bien, esencias florales, homeopatía, bueno, eso para mí es otro terreno del cual, bueno, podría no estar no tan de acuerdo, pero vamos, yo ahí no me meto tanto porque no sé tanto sobre ello. Y luego sobre el cannabis, ¿vale? Hay personas que hablan sobre el cannabis, sobre sus posibles efectos curativos. Yo diría que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que durante mucho tiempo se trata el cannabis de una forma. El cannabis, el cannabis, ya sabéis que es una planta de la cual se extraen pues dos de las principales drogas blandas que se comercializan en el mundo, como son la marihuana y el hachís. Bueno, pues normalmente se habla de ellas como algo, pues drogas blandas inocuas. Yo no estaría tan de acuerdo porque he tenido que ver muchas personas que han sufrido crisis de pánico a raíz del estado confusional en el que se veían tras haber ingerido, comido, fumado estas sustancias. Entonces, uno tiene que tener cuidado, ¿vale? Sobre todo si es una persona especialmente controladora, yo diría, oye, tengamos cuidado un poco con lo que tomamos, porque muchas veces abre puertas que a lo mejor no queremos, luego no sabemos cómo cerrar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas personas entraron en la ansiedad, imaginaros, a partir de un consumo de marihuana o de cannabis, es decir, el THC, que es la sustancia activa que va a influir y que se va a acumular en los tejidos grasos también del organismo y que por eso va a estar ahí. Bueno, pues a lo mejor para muchas personas puede ser muy agradable, pero para otras personas les puede asustar, les puede dar un poco ese mal viaje del que hablamos. Entonces, bueno, yo siempre digo, tengamos cuidado, ¿vale? Con respecto a esto. María nos habla acerca del curso, porque esto es un curso, o sea, todos estos seminarios son unos seminarios sobre un curso que vamos a realizar hasta el día 15 de mayo. O sea, el día 15 de mayo se cierran las inscripciones y el curso, cuando lo tengamos de oferta, son 149 € más IVA. Bueno, pues como sabéis, el curso incluye una serie de módulos. Y esta serie de módulos pues son módulos tenéis acceso a una escuela virtual en el que tenéis acceso como unos 5 cursos más una serie de seminarios en vivo, unos 8 seminarios en vivo, también un Facebook privado
donde vamos a poder cotejar, bueno, pues toda la serie de todas las dudas que podáis tener durante 4 meses, ¿vale? Bueno, pues eso sería el curso que estamos estableciendo, y recordad que tenemos hasta el 15 de mayo y hay 25 plazas, ¿vale? Como máximo. Vale 149 euros más IVA, lo que pasa que depende, ¿de acuerdo? Es decir, depende porque esos son los fines de semana y los momentos en los que tenemos la oferta. Cuando no, son 249, y cuando suba, o sea, cuando sea a partir del 15 de mayo serán 549, ¿vale? Bueno, seguimos viendo. ¿La meditación ayuda?, dice Elena Arnal. Pues por supuesto, la meditación nos ayuda. Antes os he hablado de esos patrones automáticos de la mente, y a veces automatizamos patrones como pueden ser la angustia, los ataques de pánico. Bueno, pues la meditación me ayuda a poner un freno a todo eso. La meditación es mucho más allá que un estado de relajación, que dejar la mente en blanco, que no tiene nada que ver con dejar la mente en blanco. Es un estado profundo de conciencia que me permite ver mucho más ampliamente de mis temores. Ahora bien, ¿la meditación es un camino para todo el mundo? No lo sé. Depende de lo que estés dispuesto a invertir en la meditación, porque implica tiempo, frustración, implica una serie de cosas para aprender a conocer tu mente. Las primeras sesiones de meditación, pues, bueno, a veces son un poco pueden ser, a veces pues, se pueden tener digamos, experiencias muy positivas desde el principio, pero a veces estoy aquí, y puede ser un rollo para la persona, puede ser aburrido, pues hay que atravesar muchas capas hasta que logro acallar la mente. Entonces, bueno, pues digamos que la meditación ayuda, por supuesto, pero no vale una meditación guiada de 1 hora, que yo me pueda poner en un momento determinado y 2 meses después me ponga otra, o que cuando esté nervioso me la ponga. No, yo lo siento, sigo siendo en ese sentido pesimista con respecto a las ideas mágicas. Es una disciplina la meditación, porque es aprender a disciplinar mi mente y mi atención. ¿Y eso es fácil? No, eso requiere trabajo, ¿vale? Luisa nos dice, ¿se puede superar un miedo enfrentándose a ello? A veces creo que si no, siempre quedará enquistado. Pues evidentemente. Como decía aquel, para una buena práctica, o sea, al revés, la mejor teoría es una buena práctica muchas veces. Entonces, hay cuestiones que vamos a tratar en terapia, como puede ser la reestructuración cognitiva, aprender a cambiar de pensamientos, entender cómo es la ansiedad, que eso es lo que vamos a hacer, pero hay cosas que no vamos a aprender a no ser que nos pongamos a ello, que tengamos contacto con aquello que tememos, porque la fobia es esencialmente una forma de no contactar con lo que me da miedo. Así que para aprender en ese sentido yo tengo que aprender a contactar con ello. Entonces, evidentemente lo que se ha formado muchas veces es un condicionamiento. Yo tengo que aprender a descondicionar aquellas situaciones que he enseñado a que me den miedo, ¿vale? Que he aprendido a que me den miedo. Y para eso, bueno, pues tengo que ir tocando, tengo que ir enfrentándome a aquellas situaciones para no activar la amígdala, es decir, para que la amígdala no sobrereaccione en todo tipo de situaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues creo que es muy importante la exposición en vivo, la exposición por imaginación y a veces la inundación, de las cuales, bueno, pues hablamos muchas veces en el curso y que, bueno, en nuestros materiales gratuitos también tenéis mucha información sobre ello. Laura nos dice, ¿recomiendas algún tipo de libros? Pues mira, hay varios que yo creo que pueden ser bastante asequibles. Yo muchas veces recomiendo de todas formas libros que... recomiendo muchas veces más películas que libros, ¿no? Pero dentro de los libros, pues hay libros que yo recomiendo sobre todo muchas veces literatura. Me gusta más que a veces que muchos libros de autoayuda, ¿no? Pero bueno, pero como entiendo que vamos más por ahí, pues yo te diría, mira, sobre la psicología cognitivo-conductual,
Pues por ejemplo hay un autor que se llama Albert Ellis, pues que me gusta mucho y cualquiera de sus escritos merecen la pena, ¿vale? También la misma línea me gusta El arte de no amargarse la vida del señor Paul Václavich, que aparte de ser una persona muy clarividente, bueno, pues creo que trata las cosas con un gran sentido del humor. No hay que confundirlo con este libro que se llama El arte... Perdón, no es el arte... Es que me he confundido, claro, porque últimamente lo oigo tanto. Es El arte de amargarse la vida, de Paul Václavich, que lo habla desde una posición más irónica, ¿no? Nuestra falta de contacto de nuestra mente con la realidad, es decir, la forma en cómo la mente nos manipula. Creo que se confunde muchas veces con del arte de no amargarse la vida. Pues que es una reconstrucción de este autor que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que es catalán, pero no recuerdo cómo se llama, que también está bien, pero a mí me gusta más el original, que es el arte de amargarse la vida de Paul Václavich. Bueno, pues también, oye, para barrer para casa os voy a recomendar también mi libro, que es Agora que podéis adquirirlo también en la web en www.amadag.com y también pues para no ser menos, hay un compañero que es Antonio Bulbena, que es uno de los mayores investigadores ahora mismo que existen a nivel mundial acerca de la ansiedad y que ha escrito un libro que a mí me ha gustado mucho, que es Ansiedad, la neuroconectividad, ¿vale? De Antonio Bulbena, ¿vale? Álvaro Díaz nos dice: ¿podrías explicarnos un poco más en profundidad los términos de desrealización y despersonalización? Los has mencionado al principio del webinar, pero no me quedan claros. Bueno, digamos que tanto la desrealización como la despersonalización son un tipo de sensaciones que las personas terminan por temer y que forman parte de sensaciones de ansiedad clásicas, ¿vale? Entonces, muchas personas hablan de la desrealización y la despersonalización en estos términos. La desrealización es sentir que la realidad es algo un poco ajeno a mí, ¿vale? Y la despersonalización es sentir que mi cuerpo, es decir, que mi yo, también me es ajeno, ¿vale? Así puede sonar un poco extraño, o puede sonar... Pero tengo que decir que no son en absoluto peligrosos, son sensaciones o reacciones defensivas que tiene el cuerpo cuando hay un gran estrés. O sea, es decir, sentirme un poco separado de la realidad es una forma de desconectar de mis emociones. Es como si las personas a veces sintiesen que no sintiesen. Y no es que sientan porque tengan un problema o una patología, sino que dejan o tienen esa reacción porque es una de las reacciones clásicas del estrés. Es una forma de intentar limpiar la mente. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que como muchas veces estamos hablando de trastornos, ya os digo, obsesivos, las personas terminan por temer esas percepciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues temen que sea un indicio de locura, temen que sea un indicio de que algo terrible va a pasar, temen que... Y claro, pues terminan por liarse. Hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Numb, sobre un director que habla de su propia experiencia de realización de despersonalización y lo hace así a medio de con una comedia así más ligera que la hace bastante digerible y que deja un poco de lado esa historia un poco tan terrible que se suele ver y que se suele vincular a este tipo de términos, ¿vale? De todas formas, tenemos en nuestro canal de YouTube un capítulo que creo que, y aquí también en la teoría de la mente, en el capítulo 5 me parece que tenéis un capítulo que está bastante completito acerca de la desrealización y la despersonalización. Teresa nos dice: oye, yo quería saber si los medicamentos pierden su efectividad con el tiempo. Bueno, algunas medicaciones, sobre todo los ansiolíticos, tienen dos tipos de efectos cuando su uso es prolongado. Uno es el de tolerancia
Es decir, necesitamos más dosis para conseguir los mismos resultados y por otro lado se produce y se puede producir también un efecto de adicción, es decir, el cuerpo al no fabricar de forma natural esas sustancias pues lo requiere normalmente y cuando tú retiras el apoyo a la medicación, bueno, pues nos lo vuelve a pedir. Bueno, eso puede ser, pero sobre todo se da en los ansiolíticos más que en cualquier otra cosa, ¿vale? Marco Cisneros nos dice: el ejercicio me provoca ansiedad, subo unas cuantas escaleras y ya siento mi corazón explotar. ¿Cómo podría controlarlo? ¿Veis? Es que el control nos encanta. Dice: las respiraciones para relajarme no funcionan. Bueno, vamos allá. Igual que existe un intento de control, igual que las personas necesitan controlar una serie de situaciones, personas también controlan las propias sensaciones corporales, porque las propias sensaciones corporales nos asustan. Hemos pasado, como siempre digo, de ser un cuerpo, es decir, de sentirme más o menos uno conmigo mismo, a tener un cuerpo. Es como si, yo siempre digo, es como si fuese una especie de bomba relojería que estuviese a punto de estallar y yo fuese esa bomba de relojería y por lo tanto hubiese establecido esa dinámica de tener que estar continuamente controlando la situación para evitar que eso me desborde, ¿vale? Así que diríamos, muchas veces el ejercicio creo que es muy necesario precisamente para exponerme a aquellas sensaciones. De hecho, hay un tipo de exposición que se llama exposición interoceptiva que me lleva a tener contacto con esas sensaciones. Entonces, no hay que controlarlo, hay que aprender a aceptar las sensaciones, ¿vale? Porque en el momento que yo intento controlar mi corazón, pues mi corazón se asusta, ¿vale? Entonces, es muy importante esto. Yo recomiendo siempre el ejercicio físico aeróbico, sobre todo para que nos pueda ayudar en este tipo de situaciones, ¿vale? Bueno, seguimos. Mónica dice: pues dime cómo puedo comer sin ahogarme. Ir en coche a sitios toda la vida... Lo siento, pero solo entiendo esta parte. ¿Cómo puedo comer sin ahogarme? Debe ser que llevas mucho tiempo en terapias y medicación. Bueno, nadie se ahoga comiendo a no ser que se atragante. Eso es lo primero, ¿vale? Otra cosa es que yo tenga el miedo a ahogarme. Pero la deglución, como la respiración, es un acto automático bien diseñado y que no está hecho para que tú te asfixies. Lo que pasa es que muchas veces empiezan a querer intervenir en ese movimiento, a la hora de tragar. Entonces, claro, se hacen un lío y creen que se pueden ahogar en cualquier momento. A veces las personas han tenido un tipo de experiencia negativa y eso les ha dificultado. Este miércoles, de todas formas, en el canal de YouTube voy a subir si no está subido ya, voy a subir un vídeo acerca de la fagofobia, que es el miedo del cual me estás hablando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues iremos viendo cómo precisamente hay que trabajar con eso y qué es esa fagofobia. Álvaro Díaz dice: yo quería preguntar si se escucha un determinado tipo de música y nos puede servir de réplica para esa ansiedad. Bueno, pues es curiosa y es interesante esta respuesta. Dice: yo he recuperado canciones y cuando noto rumiaciones molestas que me encaminan hacia la ansiedad me ayudan a detenerla. Claro, porque estamos cambiando el estado emocional, ¿vale? Muchas veces estamos cambiando el foco y a veces la música nos ayuda porque bueno, pues de hecho es muy interesante. Incluso tenemos todo un podcast dedicado a la música y al cerebro y cómo influye en ello, ¿vale? No sé si tendréis una especie de lista de Spotify o algún tipo de artista de buen rollo que me ayude para esos momentos, más allá del chill out o similar. Es que, claro, depende de tantos gustos. A mí me encanta el jazz, pero hay gente que el jazz le parece una locura, no lo sé. Si quieres, de todas formas te cuento a mí 3 autores que yo escuché en ese momento y que me ayudaron mucho. Uno
es Thomas Newman. Thomas Newman es un compositor que a mí siempre me ha encantado. Es un compositor de cine, a mí me gustan mucho las bandas sonoras. Y hizo una banda sonora muy famosa que es American Beauty, ¿vale? Pues a mí American Beauty me acompañó durante mucho tiempo. Penguin Café Orquesta también me encantaron, es un tipo de música así más minimalista. A mí me gustaba la música más orquestada, más instrumental, ¿de acuerdo? Más que vocal en este tipo de situaciones. Pero si quieres una vocal, a mí me encantó Lorena McKenney también. Siempre me ha gustado mucho el folk, siempre me ha gustado mucho. Y bueno, pues siempre me parece un representante tiene una voz muy interesante, muy profunda, muy intensa. Siempre fue alguien que yo creo que me ayudó. Ya no lo sabe, pero ya sigue cantando. Pero es una cantante canadiense que es arpista, pero aparte de eso, bueno, pues toca también muchos otros instrumentos. Y bueno, siempre va con una banda maravillosa de músicos. Y bueno, pues vamos, me encantó Pat Metheny. Bueno, no sé qué decirte, pero cada uno tiene sus preferidos. Esto es una cuestión muy personal, pero bueno, si queréis un día, me parece interesante, pues vemos esta playlist de Spotify. Manuel nos dice: ante un intento inaplazable que me produzca ansiedad unos días antes, ya me encuentro mal de ánimo, y como se dice, con los nervios en el estómago que me producen malas digestiones. ¿Cómo afrontar esos momentos? Manuel nos está hablando de la ansiedad anticipatoria, del easy, de la preocupación. Nos está hablando de la ansiedad generalizada. Nos está hablando de la ansiedad que sucede antes de aquello que nos da miedo. Hay gente que tiene una charla y puede estar pensando en esa charla durante días, incluso meses. Hay gente que tiene que hacer un viaje en avión o hay gente que ya que se va acerca el verano y tiene que hacer un viaje y ya está pensando, madre de Dios, ¿qué voy a hacer? Es decir, la ansiedad anticipatoria se produce como una especie de intolerancia ante la incertidumbre, y uno repite en bucle continuamente ese tipo de ansiedad. La mala noticia que os tengo que dar es que la ansiedad anticipatoria casi es lo último que se pierde, ¿vale? Primero hay que trabajar la ansiedad presente, y cuando ya me he demostrado a mí mismo que puedo hacer esas cosas, que bueno, pues ya no me voy a colocar en esa posición de la ansiedad anticipatoria. Primero tengo que enfrentar la ansiedad en el momento, y la ansiedad anticipatoria ya se irá. Esto es como cuando la gente dice, bueno, llevo una pastilla en el bolsillo, y la gente me dice, no, es que no deberías llevar una pastilla. Pues ahí soy más tolerante, ¿no? Pero la gente llega a un momento determinado en el que cuando se siente relativamente a gusto o siente que va mejorando, no hace falta que haga un esfuerzo consciente para que se vaya la pastilla, sino que un día se le olvida y otro día se le olvida hasta que un día deja de tener pastillas en el bolsillo. Bueno, pues eso sería. Mónica dice, prevenir ataques, esa es la línea con 4 interrogaciones. Bueno, vamos a ver. Yo diría, Mónica, que precisamente es nuestro trabajo intentando prevenir los ataques los que causan los ataques de pánico. Precisamente hay que intentar dejar de prevenirlos, porque prevenir los ataques nos está diciendo que A, no vamos a ser capaces de superarlos, por eso hay que prevenirlos. B, van a ser tan terribles que no los voy a poder aguantar. C, bueno, implica una serie de consecuencias. Entonces, bueno, vamos allá. Yo te diría que más que intentar prevenir los ataques, tengo que hacer de mí mismo, tengo que crear en mí mismo la sensación de que soy una persona que puedo llegar a manejar esos ataques, ¿vale? Y luego, mira, si se dan, yo siempre digo, la respuesta no es sé seguro lo que haré, sino algo haré. Esa es la fe, que algo haré. Sí, que ya me meteré en esa situación, pero no sé, algo haré. No hace falta tenerlo controlado todo, sino saber que pase lo que pase, no me iré de mí mismo. Y que pase lo que pase, responderé. Cueste lo que cueste. Bueno,
Y por último, Álvaro nos vuelve a decir que es periodista, y eso que dice que le va en la vena. Dice, la última pregunta que dice, ¿es cuánto creéis que influye el timo de vida actual occidental junto con nuestra moral católica en la aparición de la ansiedad? ¿Creéis que deberíamos aprender de valores de Oriente? Bueno, vamos a ver. Es cierto que la vida actual occidental tiene un poco de timo. Timo porque siempre se nos promete algo, parece que la felicidad siempre está en algún lugar, pero que nunca está, como siempre se dice, el prado del vecino siempre es más verde, siempre nos espera detrás de la montaña, detrás de la colina, cuando lo que tenemos que entender es que detrás de una montaña hay otra montaña, y detrás de la colina hay otra colina, y pensamos que hay algún momento que vamos a ser súper felices, como con esa idea de paraíso, y va a llegar un momento determinado en que nuestros problemas acabarán y que el mundo, que ahora somos seres angustiados, pero en algún momento determinado, dejaremos de serlo. No soy pesimista con respecto a esto. Creo que uno aprende no a no tener problemas, porque tú vas a tener problemas toda la vida, pero aprendes a verlos de manera diferente. Es decir, aprendes a que quizá no te afectan como tú creías que te podían afectar antes, ¿vale? Y es cierto que la vida actual tiene muchas trampas y estoy convencido de que la vida actual también tiene mucho que ver con la aparición de muchos de los patrones de ansiedad que conocemos. Es decir, las presiones a las que nos vemos sometidos, la sensación de que estamos condenados, la idea de que tenemos que conseguir cosas y conseguir cosas y conseguir cosas, pues bueno, no dejan de ser algo que termina terminamos por ir en contra de nosotros mismos muchas veces y de nuestra naturaleza. Queremos todos estar dentro de unos estándares, patrones. Pues sí, es complicado. Respecto a la moral católica, digamos que yo ahí, ya os digo, prefiero no meterme porque cada uno tiene sus creencias y no sé, me parece peligroso meternos en esta historia. Pero sí que es cierto que voy a hablar de una cuestión. Dice que si deberíamos aprender de valores de Oriente, creo que en cierto sentido, veréis, ellos no tienen nociones que podemos aprender muchísimo, pero Oriente también tiene lo suyo. O sea, solamente tienes que ver Japón o tienes que ver algunos como para entender que Occidente tiene sus problemas, Oriente tiene el suyo. Y es verdad que muchas veces con Oriente lo tenemos como una especie de paraíso perdido y bueno, pues yo creo que tiene ideas muy, 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 muy interesantes que aportar, pero oye, que Occidente tiene ideas interesantísimas que aportar igualmente. Detrás del oriental, de hecho, hay mucha... Si yo creo que tiene un defecto un poco el oriental, es que se nos ha venido aquí desde un plano muy mágico. Se nos ha vendido desde un plano muy mágico. Con incienso, túnicas naranjas, con chakras, con... Oye, que yo ahí, ya os digo que no me meto, pero que quizá tendríamos que dirigirnos hacia las ideas sin tantos adornos, ¿no? Entonces, creo que pues hay grandes perlas que tenemos que rescatar de ahí y me interesa muchísimo cuestiones como el Zen, el budismo, la meditación, cuestiones que vienen de ahí, pero es que nosotros ya meditábamos hace mucho tiempo, también. Es decir, hay grandes corrientes filosóficas occidentales. Solamente tenemos que ir a la Grecia clásica, que han sido formas prácticas, filosofías prácticas para vivir nuestra vida. Tenemos a Platón, tenemos a Aristóteles, tenemos la Grecia clásica, tenemos, pues todo un montón de corrientes que muchas veces pensamos que por venir de aquí tienen que ser malos, ¿no? Tenemos a los epicuros, a los estoicos, a los cínicos, que no son los cínicos que como vemos actualmente. Oye, yo creo que hay muchas, incluso dentro de las corrientes religiosas, pues vemos como los sufís, la mística cristiana, parece que tenemos mucho hincapié en el budismo, en el zen,
Pero oye, tú ves a Miguel de Molinos, a San Juan de la Cruz, a Teresa de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, perdona, y nos damos cuenta, oye, que tienen cosas súper interesantes. Hildegarda, bueno, tienes un montón de corrientes que son interesantísimas. El Islam mismo, también, los sufís, por ejemplo, los derviches, bueno, pues te das cuenta de que en todos los lugares, si sabes buscar bien, tienes cosas buenas, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí. Llevamos ya una buena tanda de turno de preguntas. Espero que hayamos satisfecho vuestras dudas, y bueno, pues nos vamos a ver dentro de este jueves, no, sino el siguiente, en un nuevo seminario donde vamos a hablar sobre la ansiedad, vamos a hablar sobre la agorafobia y donde, bueno, ahí os contaré mi historia, ¿vale? Bueno, pues un abrazo y nos vemos.